Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Ya hemos pasado por este pasaje en el programa anterior y hemos considerado algunas cosas curiosas que surgieron desde el original. Katergazomai, la palabra para describir el ocuparse. Y hemos hablado acerca de esto como trabajar, producir, llevar a cabo. Kata, utilizando esta previa palabra al ergozomai, enfatiza la acción de trabajar, de producir y de llevar a cabo. ¿En qué había que ocuparse de esta manera? En la salvación. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entramos nuevamente a este pasaje. Nos toca considerar ahora algunas otras palabras en griego, pero hagamos un pequeño resumen. ¿Acaso si usted nos está sintonizando por primera vez?
Los originales bíblicos no tienen la idea de andar corriendo detrás de los versículos con prisa, sino todo lo contrario, detenernos y poder extraer desde el original, propiamente dicho, una comprensión mucho más acertada del texto. Recordemos que siempre estamos hablando, cuando leemos nuestra escritura, estamos hablando de una traducción. Y la traducción tiene este contaminante humano, un contaminante necesario, por una parte, porque de otra manera, ¿quién y cuántos de nosotros conocería a fondo un lenguaje tan antiguo como el griego, el arameo o el hebreo para poder entender la palabra de Dios? Gracias a Dios por nuestro lenguaje y porque la Biblia es asequible a nuestro lenguaje. Pero debemos estar siempre precavidos en que estamos hablando de una traducción y con el elemento humano de esta traducción. Puede haber sido una traducción literal o puede haber sido una traducción de sentido o de ambas. Y esto hace que haya como repetimos recién, un contaminante humano del que necesitamos sortear. ¿Cómo hacemos? Bueno, nos remitimos a un trabajo exegético donde comprobamos varios escritos y si encontramos el original mucho mejor para poder acceder al significado real. Ocupaos de vuestra salvación. El versículo 12. Hemos hablado de esta palabra ocupar, katergasomai. En el griego, ergasomai significaba trabajar, producir, llevar a cabo. Y kata, que significa abajo o bajo, significa bajo trabajo o bajo producción o llevando a cabo intensamente. Hemos hablado acerca de que había que ocuparse en la salvación. El apóstol dice vuestra salvación. Así que no está hablando acerca de la salvación de Dios, sino está hablando acerca de nuestra salvación, nuestra propia salvación. Hemos recibido por gracia nuestra salvación, pero es nuestra tarea ocuparnos de este regalo, de este presente, y de llevarlo con nosotros hasta el final. Hemos recibido algo de parte de Dios de manera inmerecida, salvos por medio de la gracia, por medio de la sangre del Señor Jesucristo que se aplicó a nuestro corazón. Pero como portadores de este regalo, de esta tremenda bendición, nos debemos ocupar de ella. Esto es lo que está diciendo el apóstol. No es algo que podamos descuidar. Si bien es cierto que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solamente por la fe, también debemos recordar que la fe obra por el amor, y es la fe que vale, según Gálatas 5:4. Según Filipenses, y como vamos a ver un poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 13, nos enseña que debemos proseguir hacia la meta. Es decir, que algo se ha iniciado, hay algo con nosotros, hay algo eterno que nos acompaña, pero también es algo que necesitamos cuidar. ¿De qué manera cuidamos? Manteniendo la fe, guardándonos en fe, sosteniendo nuestra fe, permaneciendo en nuestra fe. Está claramente definido en la Biblia que hay un peligro de descuidar nuestra salvación. En la carta de Hebreos, capítulo 2, versículo 3, tenemos una referencia acerca de esto y me gustaría poder leerlas ahora rápidamente para encontrar el valor de guardar esta nuestra salvación. Capítulo 2 de Hebreos. ¿Cómo escaparemos? Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? Vamos a tener la oportunidad más adelante de encontrarnos con esta palabra, pero es no poner atención o no ocuparse de, o darle un valor menor al que éste tiene. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El corazón puede ser un corazón creyente, pero puede transformarse en un corazón incrédulo. Cuando la salvación la hemos recibido por medio de la fe, se ha hecho en una base condicional. No es incondicional la salvación. Es una base condicional y la condición de la salvación es fe. Es creer. Y este creer está en un verbo presente continuo. Para que todo aquel que en él cree. No dice para que todo aquel que en él crea como un acto pasado, definitivo y concluyente, sino lo dice como un presente continuo a sostener. Cree para todo aquel que en él cree. Así que hay un peligro en caer en la incredulidad. Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Está la promesa de entrar, pero si no hay permanencia, hay un peligro. Bien, se habla entonces acerca de este peligro de descuidar la salvación. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, del 5 al versículo 7, nos habla también de la siguiente manera: vosotros también, poniendo diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Para qué? Para ser participantes de la naturaleza divina. De manera que hay un trabajo, hay una ocupación en la salvación, hay algo que no termina. Nuestra pausa. Recordamos algo más de lo que vimos hasta aquí en el programa de ayer. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de
Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero solo a ti. Oh, mi Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. La ocupación, la permanencia, la fe continua, el reconocimiento de esto grande y maravilloso otorgado por el cielo, por gracia, debe sostenerse en toda la vida del creyente. De hecho, las tentaciones son una confrontación a la fe y a sostenernos, nos llaman a sostenernos en temor y en temblor. De hecho, las pruebas que vienen a sacudir también esos cimientos, vienen a desestabilizarnos y tratar de sacarnos de la fe. Es la parte humana para esta salvación condicionada a la fe, a sostener la fe. Con temor y temblor, dice el apóstol Pablo. También lo ha repetido en otras oportunidades. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 15, en Efesios el capítulo 6 y el versículo 5. Los que se ocupan en la salvación deben hacerlo con temor y con temblor, porque esto nos lleva a manifestar una conciencia profunda de la presencia de Dios. Hay una estrecha conexión entre la obediencia y el temor y el temblor. Si la obediencia no es necesaria para la salvación eterna, nos preguntamos entonces, ¿por qué Pablo manda que nos ocupemos con temor y temblor? ¿Cuántos miembros de la iglesia están sirviendo a Dios hoy con temor y con temblor? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto dice Hebreos, capítulo 12, versículo 28 y versículo 9. Esto significa que debemos servirle con temor y temblor, no como esclavos temerosos de un amo cruel, sino como hijos obedientes, que tienen el respeto por su padre
y que tienen reverencia hacia Dios. En consecuencia de esto, viven con la precaución seria, porque ha sido algo muy serio lo que ha sido otorgado para nosotros. Es una responsabilidad muy grande la fe que se nos ha dado al creer que nosotros somos dignos de esta salvación. Ahora, nos vamos a ir al otro versículo, luego de nuestra pausa, el versículo 13. Toda esta obediencia, toda esta ocupación, todo este temor y temblor, no es algo que va a surgir de nosotros mismos. Dios también lo produce. Dios también pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no hay contradicción, porque la salvación no depende del hombre, sino completamente de Dios. El ocuparnos, como lo vamos a ver en el próximo versículo, es algo que nace en el corazón de Dios y que lo deposita en el hombre como una tarea por cumplir. El temor es la obra de Dios en el corazón del hombre para actuar con prudencia, con sensatez, con cordura, con coherencia a la fe que hemos abrazado. Ya vemos estas palabras desde el original griego. Volvemos en los originales bíblicos y usted. Y me doy cuenta, mi Señor, que no he sido buen. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Acerco a ti, oh mi Jesús, eres refugio y mi fortaleza. No temeré, ahí estaré bajo tus alas, espera mi alma. Solo vivir confiado en ti y poder habitar en tu santo lugar, en tu presencia por siempre estar y contemplar tu dulce mirar, porque no hay nadie en este mundo como tú, porque no hay ser tan especial como Jesús. Viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré agradecido a ti. Viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré agradecido a ti. Me acerco a ti, oh mi Jesús, eres refugio y mi fortaleza. No temeré, ahí estaré bajo tus alas, espera mi alma. Tan solo vivir confiado en ti y poder habitar en tu santo lugar, en tu presencia por siempre estar
contemplar tu dulce mirar, porque no hay nadie en este mundo como tú, porque no hay ser tan especial como Jesús. Viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré agradecido a ti. Viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré agradecido a ti. Viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré agradecido a ti. Viviré para adorarte, viviré para exaltarte, viviré agradecido a ti. Tan solo a ti, tan solo a ti, tan solo a ti. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Fue hasta que te conocí que con tu amor un nuevo día empezó y ahora quiero volar en pos de ti. Quiero andar y confiando en tus brazos de amor viviré desde el amanecer hasta que el sol se vuelva a poner. Viviré en libertad, tu amor la victoria me da. Ya no correré más de ti, puedo sentir que me atrae tu amor. Has sembrado dentro de mí esta pasión por santidad y confiando en tus brazos de amor viviré desde el amanecer hasta que el sol se vuelva a poner. Viviré en libertad, tu amor la victoria me da.
Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos acá en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Vamos a considerar el versículo 13, la palabra produce, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Los amigos calvinistas seguramente estarán haciendo esfuerzo por discutir acerca de este tema de la salvación. ¿Es solamente por fe? ¿Es fe y obras? ¿Son importantes las obras más que la fe? Bueno, lo que dijimos hasta aquí en el pasaje que hemos considerado a la luz del griego es que debemos ocuparnos, trabajar, debemos permanecer y hacerlo con temor y con temblor. No porque dependa de nosotros, sino porque es un regalo y una gracia de Dios inmensa que no podemos descuidar. Es algo que nos ha sido encomendado, ha sido colocado en nosotros, y un descuido o falta de seriedad, de compromiso, de coherencia con lo que decimos creer, nos pone en un serio peligro. Aun cuando nosotros seamos los que permanezcamos, aun cuando seamos nosotros los que sostenemos la fe, aun cuando seamos nosotros los que acabemos la carrera, aun cuando seamos nosotros los que lleguemos a la meta, el apóstol Pablo dice lo siguiente: la obra sigue siendo completa de parte de Dios, que nos amó con un amor eterno, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí se acaban todas las discusiones. Dios es el autor de nuestra salvación. La palabra produce es la palabra en griego energón, del cual tenemos la palabra energía. La salvación es la energía, la obra, el energón de Dios. Dios obra y produce ciertos efectos en nuestras vidas. Produce tanto el querer como también el hacer. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo hace Dios? Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13 dice: la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¡Qué increíble! Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Y la palabra de Dios es el instrumento por el cual Dios hace esto, porque la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Dios obra en nosotros por medio de la palabra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, dice Efesios 6, 17. El Espíritu Santo obra en nosotros a través de su instrumento, la palabra inspirada. ¿Cómo es esto? Bueno, hemos creído en Cristo por medio de lo que dijo la palabra. Sí que la palabra nos llevó a la fe. Hemos llegado al arrepentimiento porque hemos escuchado la palabra y lo que Dios opinaba acerca de nosotros, cómo era nuestra situación personal. Y el Espíritu Santo ha utilizado esta palabra, la Biblia, para llevarnos al convencimiento, al arrepentimiento y a la fe. La Biblia es el libro que nos motiva. De hecho, los creyentes, y más en esto que decimos ahora estar y creer, en lo apostólico y en lo profético, siempre nos está empujando por medio de la palabra. Siempre nos está mostrando la palabra. Un creyente no puede permanecer inerte ante el efecto de la palabra. La palabra siempre te va a llevar a la decisión, te va a empujar a un reto, a un desafío.
La palabra siempre te va a poner hacia adelante, hacia el cumplimiento de su divina voluntad, de su buena voluntad. ¿Qué dice Hebreos? Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice así: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Dios ha puesto en nosotros la palabra, y es la palabra la que nos motiva, la que nos entusiasma, la que nos hace ruido adentro y comienza a obrar. Y esto nos lleva al ejercicio, a la fe, al activarnos, al ponernos en obra. Pondré mi ley en la mente de ellos, en su corazón las escribiré. Esta palabra ha sido depositada y el Espíritu Santo la utiliza dentro de nosotros y produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios continúa obrando en nosotros. Dios sigue haciendo, no obra en lugar de nosotros, no nos hace o no hace por nosotros lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos, porque nadie está obligado a hacer algo contra su propia voluntad, pero la palabra está actuando en nuestra voluntad y nos incentiva y nos recrea el querer como también el hacer. Dios no hace a un lado la volición del hombre, la voluntad del hombre. Además, el cristiano voluntariamente también puede apagar el espíritu. Es decir, podemos apagar el fuego del don del espíritu, según la advertencia que Pablo le hace a los de Tesalónica en el capítulo 5, versículo 19, en su primera carta, o en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Es decir, que hay un cristiano que puede determinar si apago el espíritu, si apago el fuego del don que ha sido dado para mí, o también puedo contristar el espíritu, Efesios 4:30. Puedo resistir al Espíritu Santo y ir contra la obra y la enseñanza de la palabra, según Hechos capítulo 7, versículo 51. Dios nos ha dado el libre albedrío y la voluntad, pero cuando la disponemos, cuando la ponemos en la perfecta voluntad de Dios, Él nos ayuda. Él obra en nosotros. La palabra entra y actúa poderosamente en los creyentes. Dios obra a través de su palabra para movernos y motivarnos a hacer su voluntad. Sin duda, el cristiano necesita de la ayuda de Dios permanentemente para vencer la tentación y el pecado también. Necesita de Dios para crecer, para introducirnos en el propósito. Es decir, sí estamos obrando, pero consecuencia de haber depuesto nuestra voluntad y haber entregado nuestra voluntad a Dios. Y cuando esto lo hacemos, Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, es inherente que conozcamos también esto. Así como el Espíritu Santo obra en la mente y en el corazón de los creyentes, también en otro tiempo, cuando éramos hijos de desobediencia, operaba en nosotros el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Esto dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Así que, mientras no estábamos en Cristo, esta operación satánica estaba en nosotros y nos empujaba a la desobediencia, nos empujaba al error, nos empujaba a la perdición, nos llevaba a la condenación. Pero una vez entrados en la obediencia y habiendo aceptado por medio de la fe el sacrificio hecho por el Señor Jesucristo, Dios empieza a obrar en nosotros y produce el querer
como el hacer. Por lo tanto, resumimos que no hay jactancia en nosotros. ¿Por qué somos salvos? Por gracia y por medio de la fe. ¿Por qué permanecemos en la fe? Porque hemos dispuesto en obediencia nuestra voluntad y Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Un día usted y yo vamos a llegar a la presencia de Dios y no va a haber jactancia en mí ni en usted, diciendo cosas como, bueno, aquí estoy porque en realidad yo creí y yo obedecí y yo permanecí en Dios. No. De lo único que nos podremos jactar es de haber puesto nuestra propia voluntad y haber abrazado la voluntad de Dios. Pausa. Ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Descansar en ellos mis lágrimas. Sé que estarás atento a escuchar cuando yo pueda hablar. Y quisiera que al terminar tú me tomaras en tus brazos y que hablaras a mi oído con tu suave voz llena de amor. Oh, rodéame con tu misericordia, envuélveme con tu resplandor. Oh, consuélame con una mirada llena de tu paz, Señor. Mi corazón y solo en ti está mi refugio. Solo tú puedes darme luz, solo tú puedes consolar mi alma y darme libertad. Oh, rodéame con tu misericordia, envuélveme con tu resplandor. Oh, consuélame con una mirada llena de tu paz, Señor. Oh, rodéame con tu misericordia, envuélveme con tu resplandor. Oh, consuélame con una mirada llena de tu paz, Señor. Llena de tu paz, Señor. Llena de tu paz, Señor. Llena de tu paz, Dios, llena de tu paz, llena de tu paz. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Donde actúa Dios,
en el corazón de una persona que está ocupada en su salvación. ¿Dónde actúa Dios? ¿Y dónde produce Dios el querer como el hacer? ¿Dónde pone su energía Dios? Porque este es el concepto de produce. En el griego energón es energía. Y no hay energía en el hombre, se refiere a la energía del Creador. ¿Dónde el Creador recrea su energía? En aquel que tiene temor y temblor. La salvación quizás no podemos vislumbrarla en toda su magnitud desde este lado de nuestra posición finita, mortal, traducida en este espacio de tiempo lineal llamado vida de los seres humanos. Pero ¿cuántos de nosotros viviríamos una vida muy diferente a la que vivimos si entramos por un segundo a ver los resultados de esta salvación que se nos ha sido dada? ¿Acaso podemos imaginar a veces, escuetamente, y retener en nuestra mente pequeños atisbos de gloria, pequeños momentos en los que hacemos conciencia de la realidad del enorme regalo que se nos ha sido dado? Imagine por un momento, usted va a cerrar sus ojos. Lo va a hacer por última vez. Y de pronto, con una sensación de profundo gozo y de paz, todo va a ser llenado alrededor de usted. Sus ojos se van a abrir a una realidad que nunca más va a pasar, porque usted va a entrar a la más grande y profunda eternidad. En el recorrido de tantas cosas inimaginables para los ojos de los hombres, maravillosas en gran manera, su corazón empieza a sobresaltarse y a querer escapar de ese cuerpo ya transformado, porque se acerca la presencia de aquel que dio su vida por usted y que lo amó de una manera tan grande y tan profunda. No se puede ir hasta ese lugar sin caer en el temor reverente, en el gozo más profundo de ver que ya no nos alcanza más el dolor, ni la enfermedad, ni la tristeza, ni el sufrimiento, ni nuestros enemigos, ni la misma muerte. Entrar a los brazos de aquel que es nuestro Dios y Señor para siempre. Vivamos en el temor reverente. Abracemos con fuerza la salvación tan hermosa y tan preciosa que Dios nos ha otorgado en su beneplácito. Esta palabra en el griego me llena tanto. Significa su regalada gana. Sí, a veces queremos encontrar motivos por los cuales Dios nos ha amado tanto y nos ha dado una salvación tan grande. ¿Sabe por qué? Porque le dio la regalada gana. Se encaprichó con nosotros y nos amó con un amor tan grande. Ocupémonos, ocupemos este tiempo
de nuestra salvación. Con temor y con temblor. Corro a tu regazo, amo escuchar lo que tienes que enseñarme. Tus palabras me llenan de esperanza cada amanecer y me dan ganas de luchar por lo que vale la pena vivir. Aunque sé que soy débil, tú te haces tan fuerte en mí. Tú me haces creer, aunque la noche avanza en mi horizonte y parece que nada puedo ver. Cuando todo se hace oscuro, siempre vuelve a amanecer, siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer que no hay nada imposible para ti, y lo mejor aún está por venir. Te escucho decir, quédate tranquilo, no me olvidé de ti. Yo te digo, quédate tranquilo, no soy hombre para mentir. Yo te digo, solo quédate tranquilo, lo mejor aún está por venir. Lo mejor está por venir, siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer, aunque la noche avanza en mi horizonte y parece que nada puedo ver. Cuando todo se hace oscuro, siempre vuelve a amanecer, siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer que no hay nada imposible para ti, y lo mejor aún está por venir. Te escucho decir, quédate tranquilo, no me olvidé de ti. Quédate tranquilo, mis sueños se van a cumplir en ti. Quédate tranquilo, lo mejor aún está por venir. Lo mejor está por venir. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión.
siempre por esta emisora. Muchas gracias.